Entrando en el bloque 2 de esta emisión del Irreverente, nos metemos de lleno en el panorama nacional. Sobre todo quisiéramos hablar un poquito sobre el carácter de testaferros científicos que está asesorando a los gobiernos, no solo en Argentina, sino en toda la región, pero vamos a ocuparnos del caso de Argentina. Hay infectólogos para todos los gustos, testaferros científicos de las estupideces que les ocurra al Estado. Los que implementan las políticas han conseguido que algunos científicos les justifiquen sus barbaridades. Al fin mismo del imperio de la política o la dictadura de los políticos se suma el organismo más prestigioso, bien entrecomillado, en la salud del establishment, que es la Organización Mundial de la Salud. Para empezar, la OMS es financiada por millonarios y estados del mundo, y que a esta altura es más fácil refutar que atender. El solo ver su historia muestra que ha sido el liderazgo más incompetente en temas de salud que se haya conocido. Quien fijó la pandemia fue la OMS y el gobierno de la nación argentina sigue sin chistar sus recomendaciones. Pregúntese quiénes financian a la OMS y verán a quienes sirven. Me atrevo, sin saber un corno de medicina, a decir que la OMS tiene serios problemas para sostener el carácter académico de sus aseveraciones y diagnósticos. Una entidad que consideró hasta 1992 a la homosexualidad como enfermedad nos eximiría de desplayarnos. A fin de demostrar que desde su fundación la OMS no ha cambiado mucho, recién en 2018, hace solo 2 años, los genios de la OMS se dieron cuenta que las personas trans no son enfermos mentales. A esta gente, los gobiernos les confían como a sus lacayos e infectólogos locales el fundamento científico de sus políticas. Nada más hay que ver el ensañamiento de la tropa estatal contra el pueblo. Muestra que la columna vertebral de esta pandemia es exactamente eso, la represión. No tienen idea de cómo enfrentar al coronavirus, que sí existe, si no es permitiéndole a las corporaciones hacer lo que les plazca. A los políticos continuar con sus prebendas, manejando como variable de ajuste a todos los habitantes del país. Tienen sus políticas económicas de servicio a las corporaciones como su norte. Una población sometida y confinada bajo la amenaza de dejarlos a merced del coronavirus o del aparato represivo del Estado como principal servicio esencial en esta crisis. Como decimos siempre, los impunes se creen inmunes, poniendo en contradicción su propio discurso, suponen que apuntando palos y cañones al pueblo van a alejar de ellos al coronavirus. Y las cifras no los ayudan. Cada vez más encierro y cada vez más casos. Llevamos casi 5 meses de encierro compulsivo y el gobierno, a través de los medios adictos y las exposiciones de los 3 chiflados cada 15 días, muestran que el pueblo pone el apoyo y no ven que nada mejore la vida de las personas. Cada vez se deteriora más y los muchachos de arriba generan más dudas que certezas. Plantear temas como el encierro y sus consecuencias en la salud mental y del pueblo es una cuestión trivial y exorbitante para el presidente de la República. Como en toda teocracia, los liderazgos no admiten fisuras, y mientras la gente descubre otra forma de informarse, los apóstoles ad hoc del régimen renuevan motes a los ya conocidos y toda crítica al encierro reviste para ellos la catalogación del enemigo al que llaman anticuarentena. Esos apóstoles hoy cumplen el rol esencial para el gobierno de servir con sus denuncias a las fuerzas de seguridad que operan en el blanqueo más grande de esta pandemia, al que han dado en llamar ciberpatrullaje. El gobierno implementa el control absoluto sobre la población y persigue a cuanto opositor se les cruce citando leyes penales para que acusen a quien piense distinto de ser un propagador de la pandemia. Una auténtica vergüenza lo que está pasando. Vamos a ocuparnos un poco de los comunicadores, que siguen sirviendo al gobierno en distribuir info efectista y basura. Tomaremos este solo fin la exposición de Alberto Fernández, mostrando un gráfico dinámico y cómo los trolls y las entidades que le dan un carácter científico a lo que el poder quiere mostrar actúan en estos casos. Pero no le quitemos al presidente la chochera de mostrar esas pantallas que le apasionan. ¡Vamos a las imágenes! Yo les digo esto, pero yo les pido que miren un cuadro dinámico para que vean qué ha pasado en los últimos meses y que miren la situación de Argentina. Mírenla, porque esto es lo que va a demostrar que ustedes y nosotros, todos y todas y todes, hemos hecho un gran logro y que por eso no debemos bajar los brazos. Miren esto, esta es la Argentina. Miren cómo se movió la Argentina
la situación desde el 17 de julio, creo que de junio en adelante. No, de abril, perdón, en adelante. Acá está Argentina. Miren cómo creció todo el problema en el mundo, las muertes estamos hablando, y miren dónde está Argentina. Esta es nuestra tasa de mortalidad. Todo tuvo sentido, nada fue inútil. Ustedes vieron, esto es Estados Unidos, toda América Latina, estaba creo que Canadá en algún lugar me pareció verla, están todos los países de América Latina y Estados Unidos. Fíjense lo que logramos. Ahí lo tienen. Miren Argentina, siempre estamos acá. No fue inútil el esfuerzo que hicimos. Fue muy importante el esfuerzo que hicimos. Todo esto que hicimos nos permite mostrarnos entre los países, gracias a Dios, con menos cantidad de muertos en el país. Entonces, este informe, que es un informe no es nuestro, es un informe de la CELAC, hecho sobre datos, bueno, allí están las fuentes, dan cuenta de que todo esto tuvo sentido. Esta vez la chochera no va a poder ser completa para el señor Alberto Fernández, aunque trató de mostrarlo así. Porque el gráfico es nada más que un concurso de furcios, porque el señor presidente no supo decir ni siquiera a qué región se refería el gráfico. En ese mismo aparecen 16 países del continente americano. Se excluyen muchos países de la comparación. Es evidente que es un gráfico hecho para demostrar que la Argentina es la única que está haciendo bien las cosas. Como está hecho para hacer quedar bien al gobierno argentino, evitan que se hable de Cuba y Venezuela. Sí tienen que incluir a Paraguay y Uruguay, ya que no incluirlo sería mostrar que el gráfico carece totalmente de sentido. Algo que a pesar de todo lo evidente tratan de disimular. El presidente de la Nación, hablando en parábolas, lee un gráfico que fue hecho para la ocasión. Y como política de control de daños, de explicar por qué fue lo que se hizo que está bien, la verdad dejó bastante que desear, sobre todo cuando los casos siguen creciendo y sobre todo cuando hubo que falsear cifras como las de Ecuador. Pero esto creemos saber cuál es el motivo por el cual las cifras de Ecuador fueron magnificadas, a pesar de que son trágicas. El gráfico dinámico del CELAC fue evidentemente la búsqueda de mostrar posiciones preconcebidas. Como siempre, es más importante la demagogia y mostrarse al mando que hacer lo que política y socialmente sería lo correcto. Tenía que verse poco, pero esa necesidad del presidente de mostrarse sabiendo todo lo dejó expuesto en su propia ignorancia, no pudiendo explicar un simple gráfico hecho a su medida. El único objetivo del gráfico tenía que mostrar a la Argentina como líder en combatir el coronavirus en la región, algo que no pareciera ser muy cierto. Este gráfico fue producido por la empresa de discurso a medida conocida con el pomposo nombre de Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, dirigido por el economista español Alfredo Serrano Mansilla. Este genio, como se da en llamar en estos pagos a los justificadores seriales del poder, es muy conocido en Venezuela, donde el mismo Nicolás Maduro lo ha dado en llamar el Jesucristo de la economía. Sí, el mismo Maduro, que no encuentra el más mínimo apoyo local e internacional, lo reconoce casi como una deidad. Así, este buen hombre parece vivir de fundamentar con sus columnas las políticas de los populismos neoliberales de la región a nivel Dios. Centralmente el tipo es un Durán Barba más especializado en venta de discursos y humo. Acá pueden verlo en tostar desparpajo junto al informante oficialista Gustavo Silvestre, citado para mostrar lo que vale, o al menos justificar lo que sale un grafiquito que ni el mismo presidente pudo explicar. ¡Vamos a las imágenes! De hecho, nosotros acabamos de terminar, Gustavo, un análisis de encuestas en México, en Chile, en Bolivia, reciente, en los últimos 2 meses. Sí. Y Alberto Fernández casi triplica en términos de imagen positiva a la mayoría de presidentes en América Latina, y está muy relacionado sobre todo con el número de fallecidos muy por debajo del promedio nacional. A mí me llama algo poderosamente la atención, y es que a veces pienso que estoy en el 2013 en la Argentina. Es como que la oposición ha quedado atrapado en el pasado y creen que están en ese momento histórico donde prácticamente siguen empecinados en una guerra casi loca contra Cristina Fernández de Kirchner. Obvian que hay otro presidente, que hay otra fuerza, obvian que hay pandemia,
obvian que existieron 4 años de Macri, están como atrapados en el espíritu del pasado y se les nota la dificultad que tienen fundamentalmente para encontrar banderas opositoras que sean eficaces. El gráfico que están viendo ahí ustedes en este momento es aquel que los troles oficialistas y algunos medios de dudoso profesionalismo ligados al kirchnerismo reprodujeron minutos antes del discurso de Alberto Fernández, como queriendo tener la primicia, que es algo que en los alcahuetes se da mucho, esto de querer llegar primero con la noticia para llevarle la manzanita a la maestra. Muestra como cabecera del informe el avance del COVID en América Latina. Este gráfico reconoce en la región solo 12 países, a saber, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, México, Panamá, Bolivia, Colombia, Honduras y República Dominicana y la Argentina. Es obviamente un auténtico fake para fanáticos, o un pescado podrido solamente para que aquellos quienes quieren leer una publicación que diga algo bonito del gobierno, lo tienen para moverlo. Así las cosas, esperamos haber desanudado otra de las trenzas a las que nos tiene acostumbrados ya el poder político, al que le pedimos que alguna vez pruebe decir la verdad. Y quizás podamos creerles algo. Como decíamos al principio, este gobierno y todos los gobiernos del planeta parecen conseguir infectólogos que les digan lo que ellos necesitan que digan. Ya vimos cómo Pedro Cana se ha ido transformando de un infectólogo prestigioso en un barra brava. Lo mismo pasa con el ministro de Salud de la Nación, el doctor Ginés González García, que evidentemente tiene muy poca idea de lo que está pasando y de lo que pasó con el coronavirus, ya que fue el más dubitativo de los ministros y que es prácticamente un agujero en el gabinete. Este buen señor sale a decir que el aumento de los casos es por la indisciplina social. La confusión es tal en las filas de los trolls que no saben bien qué hacer con las informaciones que tira el ministro y que prefieren sus medios adictos soslayarlas. Aumentan las muertes por la enfermedad y al poder solo le interesa, al parecer, la cuestión política. La salud no está en su agenda, teniendo en salud a un desorientado como Ginés. Es evidente que no se puede decir que les interese fortalecer el tema sanitario, sino dejar que las cosas pasen y, llegado el caso, echarle la culpa a alguien y, si es necesario, a todo el pueblo. Vamos a las declaraciones de Ginés González García sobre este particular. ¿Qué tal, Ginés? Buenos días. Andrés Lerner lo saluda. Quería consultar, bien, muy bien, gracias por este contacto. Quería consultarle cómo están analizando estos primeros días de esta nueva etapa de la cuarentena con respecto a algo que se está haciendo mucho hincapié, que es la responsabilidad ciudadana, ¿no? Bueno, preocupado, porque evidentemente la gente está hastiada, está cansada, se lo entiende. Lo que también es cierto que en la medida en que circula más la gente y se cuida menos, tenemos más casos, que es un poco lo que está pasando. Entonces, la responsabilidad individual, como bien dijo usted, es fundamental. Es decir, hoy mucho de lo que está pasando tiene que ver con cosas clandestinas, reuniones, asados, mateadas. Son momentos muy complicados. Hoy algunas de las actividades que se han reabierto, por ejemplo los comercios, con los cuidados que tienen, pues está probado que son muy poco contaminadas. Pero sí, este otro tipo de actividades, todos los brotes que estamos viendo, no solo acá, sino en el interior, son por alguna de estas indisciplinas sociales. Entonces, reitero, recalco, pido que por favor la gente tenga responsabilidad individual. Definitivamente para esta gente la sanidad es algo de lo que se sirven para sus políticas de control social. La gente banca la cuarentena en muchos casos a costa de su vida. Fue el pueblo el que hace siempre los sacrificios. Y los ricos y poderosos no ceden nada y cada vez son más ricos. Por eso tenemos acá arriba esta frase que dice que se vayan todos.